tienen daño cerebral adquirido. Actual, Actualmente se desempeña como docente de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Nacional de Asunción en la Cátedra de Clínica y Kinésica Médica 1 y también como instructora de la residencia en Kinesiología General en el Hospital de Clínicas, así como también está como encargada del área de fisioterapia respiratoria de la unidad de pacientes neuromusculares del Hospital General Pediátrico Niños de la Costañón. Voy a pasar a presentarles, poner su presentación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con todos ustedes hoy. Bueno, decidimos con Roberto hablar sobre este tema, ya que es una realidad que tenemos constantemente en nuestro servicio. Tenemos pacientes tanto que salen desde la UCI, luego a la sala y posteriormente al consultorio externo, que están traqueostomizados y vemos que hay un desacondicionamiento en ellos y quisimos, eh, vamos a decir, establecer ciertas pautas y ciertos criterios que tenemos que tener en cuenta para poder trabajar con estos pacientes y brindarles la mejor rehabilitación que se pueda. ¿Sí? Eh, Ahí pasa. Bueno, como objetivos nos pusimos que queremos que tratar de que podamos comprender los mecanismos que se dan para un desacondicionamiento, que podamos analizar ese impacto que tiene la traqueostomía en la realidad de la recuperación del paciente. Generalmente incapacita demasiado, limita, frustra, genera, vamos a decir, mucha ansiedad, tanto en el paciente como en los familiares. Entonces, analizar un poco ese impacto y identificar cuáles serían las estrategias terapéuticas más efectivas para tratar con estos tipos de pacientes. ¿Sí? Siguiente. Bueno, entonces para poder empezar tenemos que establecer qué es, ¿verdad? Para entender primero, porque en sí yo como voy a reacondicionar algo si no entiendo qué es lo que genera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el desacondicionamiento? Es cuando en sí a nivel sistémico, ¿sí? Generalmente, obviamente nosotros más vamos a ver a nivel musculoesquelético, una pérdida progresiva de esta, va perdiendo su fuerza, su resistencia, pero también no solo a nivel musculoesquelético, sino también a nivel sistémico, ¿sí? Entonces, a nivel cardiovascular se ve afectado, vamos a ver que esto altera la capacidad funcional del paciente. El paciente va perdiendo habilidades, ¿sí? Básicas que él, vamos a decir, le genera o agrava la complejidad del cuadro clínico del paciente. Y que generalmente hay veces que justamente es esa la causa que a veces lleva al paciente a que tenga destetes dificultosos o destetes en donde no son exitosos y van a la traqueostomía como un método para poder desvincular al paciente de la ventilación mecánica. ¿Sí? Siguiente. Entonces, los factores que favorecen a tener pacientes traqueotomizados es, como decimos, la ventilación mecánica prolongada. Lastimosamente, hoy es una realidad que tenemos que aumenta la tasa de pacientes que son crónicos en la terapia intensiva, en donde la mortalidad del paciente aumenta por las comorbilidades que los pacientes, vamos a decir, presentan. Generalmente la mayoría de nuestros pacientes ya vienen con un sedentarismo muy presente, ya tienen, vamos a decir,
tienen alteraciones ya que agravan la estadía que tienen durante un cuadro agudo, ya sea respiratorio, neurológico, cardiovascular. Entonces, obviamente, hace que también eso genere una mayor preponderancia que el paciente posteriormente sea traqueostomizado durante un cuadro agudo que está en la estadía en la UCI, ¿verdad? Eh, Obviamente aumenta vamos a decir, aumenta la sedación, el delirio durante el cuadro agudo, aumenta eh, la probabilidad de que el paciente tenga una necesidad de traqueostomía, las alteraciones nutricionales, las infecciones, que obviamente eso siempre hace que el paciente genere mayor dificultad o limitación en la movilidad, ya sea de secreciones, por ejemplo, o en la movilidad activa en sí del paciente, y entonces genera una debilidad muy marcada, ¿sí? Entonces, por ende, el paciente llega a presentar un DAUSI, que es una debilidad adquirida en la UCI por el tiempo de inmovilidad que tiene o hipomovilidad que tiene durante su estadía en la UCI, ¿sí? Siguiente. Entonces, se caracteriza por presentar atrofia muscular, reducción de la fuerza, una disminución en la capacidad aeróbica, hay un compromiso del sistema cardiorrespiratorio, hay un aumento de la fatigabilidad, hay un deterioro funcional y pérdida de independencia. O sea que en sí, lo que hablamos de que el paciente tiene un desajuste a nivel global, ¿sí? Y este desajuste a nivel global es el que le lleva al paciente a estar desacondicionado, a presentar una alteración en la funcionalidad y en sus capacidades básicas, ¿sí? Por ende, en sí, cuando ya logramos al paciente liberar de la ventilación mecánica, logramos que el paciente vaya a sala y posteriormente incluso vaya a sala, vaya a la casa, quiero decir, eh, persista ciertas alteraciones como la atrofia, como la disminución de su capacidad aeróbica, que el paciente no logre sentarse mucho tiempo. Tenemos pacientes que cuando vienen a la consulta en consultorio nos refieren que están todo el día acostados, que no salen de la cama. Entonces, generalmente las limitaciones que vemos en la UCI que le llevan al paciente a traqueostomizarse también pueden prolongarse también en su estadía a nivel domiciliar, ¿sí? Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar? Podemos tener pacientes traqueostomizados que pueden estar dependientes vamos a decir, de una asistencia ventilatoria de forma parcial, de forma total, ¿sí? ¿En qué casos y en qué circunstancias tenemos esto? Generalmente, por ejemplo, va a determinarse esto de acuerdo a la causa y a la razón que le llevó al paciente a tener o necesitar una traqueostomía, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un paciente que hizo una encefalopatía. Generalmente suele ser muy difícil desvincular de la ventilación, hacen destetes en formas intermitentes, no toleran una, eh, eh, un, un periodo prolongado sin la asistencia ventilatoria y por ende en sí van a requerir de en forma intermitente el uso de traqueostomía, de la ventilación, quiero decir, o incluso hay algunos, por ejemplo, neuromusculares que lastimosamente se traqueostomizan, que necesitan utilizar de forma total, sí o sí, la ventilación, porque no pueden ventilar por sí solos, ¿sí? En cuanto a las dificultades de la comunicación oral,
generalmente la, la comunicación se ve alterada porque no todos van a ser capaces de tolerar una válvula fonatoria en la cual le va a permitir al paciente que se dé el pasaje de aire por encima de la cánula y mueva las cuerdas vocales. O el paciente hay veces que no puede lograr un buen caudal de voz porque no tiene volumen pulmonar para poder ganarle al pasaje por los costados de la cánula. Por ende, en sí, generalmente ni siquiera esa voz rasposa del que se caracteriza del traqueostomizado puede lograrlo. Entonces hay una dificultad en la comunicación, generalmente el paciente se frustra mucho porque no logra que se le entienda cuando él habla, porque susurra o a veces ni siquiera emite nada de sonido, entonces la gente no le entiende cuando hace la mímica del habla, entonces genera mucha frustración. Obviamente, al tener la traqueostomía, eh, aumenta la tasa de riesgos de padecer infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque tenemos un acceso libre directo a la vía aérea, ¿sí? Entonces, el cuidado de la higiene en las cánulas de traqueostomía es sumamente importante. Ese cuidado y esa enseñanza al familiar o al cuidador que está con el paciente de cómo hacer aspirados correctos, lo más higiénico que en sí cuando estamos una vez en casa ya no hacemos, ya no, vamos a decir, ya no se busca que sea totalmente estéril, pero sí que sea un aspirado limpio. ¿Sí? Entonces se insta al familiar porque nunca vamos a pedir que sea totalmente estéril a nivel hospitalario porque no son personas entrenadas para eso, no son profesionales. Entonces siempre buscamos que sea limpia la técnica, ¿sí? Entonces se debe enseñar eso, se debe enseñar cómo se debe limpiar el ostoma, ¿sí? Todo eso para poder mitigar las infecciones que se puedan dar alrededor de la cánula, eh, pero también tenemos que ser conscientes de que el simple hecho de tener una traqueostomía genera en sí aumento de secreciones por el paso de aire a través de la tráqueo, que es un aire seco, frío, que invade vía aérea y genera en sí mayor acúmulo de secreciones, ¿sí? En cuanto a la limitación para la deglución y alimentación, en sí hay controversias. Podemos decir que hay pacientes traqueostomizados que pueden llegar a deglutir tranquilamente y pueden tener una alimentación vía oral sin ningún tipo de inconvenientes teniendo una cánula de traqueostomía, pero sabemos que el simple hecho de tener una traqueostomía genera una alteración en la morfología deglutoria. Entonces, tenemos pacientes que van a tener alteraciones de disfagia eh, por presentar la traqueostomía. O en sí asociado a estos que pacientes neurológicos, por ejemplo, tras un cuadro neurológico, generaron la disfagia y aparte tienen traqueostomía. O sea que hay que, vamos a decir, entender y ver cuál fue la causa que llevó a la traqueostomía y ver si esta se asocia o no a una disfagia, ¿sí? Eh, la movilidad reducida, obviamente, como estamos diciendo, la causa que llevó a la adquisición de la traqueostomía, vamos a tener pacientes que están totalmente inmovilizados, que están en silla de ruedas, o vamos a llegar a tener pacientes traqueostomizados que ya deambulan, que ya logran una actividad mínimamente. Eh, pero que obviamente sigue teniendo la traqueostomía vamos a decir, por una debilidad a nivel respiratorio que le impiden, eh, vamos a decir, proteger vía aérea en forma correcta o por algo externo, por ejemplo, un tumor o una estenosis muy severa, ¿sí? Entonces, hay pacientes que vamos a ver que tienen una traqueostomía en forma crónica
y a nivel de movilidad la tienen preservada y otros que la tienen muy alterada, ¿sí? Y en cuanto a las alteraciones de la mecánica, obviamente, como estamos hablando, los volúmenes, las capacidades, la posibilidad que el paciente maneje secreciones. Entonces, hay una alteración en la mecánica cuando tenemos al paciente con traqueostomía. Y todo esto le lleva o le desencadena una mayor probabilidad de generar un desacondicionamiento o de generar un DAUSI, ¿sí? Otro, siguiente. Entonces es muy importante hacer una evaluación kinésica lo más objetivable, lo más completa posible, en donde utilicemos escalas que nos ayuden a determinar el nivel eh, de, eh, de gravedad que tiene el paciente, ya sea usar la escala de Bartel, la de UCI Mobility Scale, la FIM, determinar la escala de Bohr a través de la disnea para saber cuánta dificultad tiene el paciente. Obviamente, determinar el nivel de conciencia que tiene el paciente es muy importante. Obviamente porque eso también nos va a delimitar y nos va a pautar qué tanto yo puedo esperar de la terapia con el paciente, ¿sí? Cuando el paciente no es colaborador, obviamente que tenemos menos herramientas para utilizar, no así, no indica que no podamos hacer nada, solamente que estamos como que más limitados o tenemos una mayor, eh, vamos a decir, un mayor desafío para tratar a este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces ahí tenemos que trabajar mucho en conjunto con los familiares para poder tener, vamos a decir, una respuesta favorable al tratamiento y a la recuperación de nuestros pacientes. Valorar también, y que algo que es sumamente importante, y valorar desde vamos a decir, desde lo más antes posible, la capacidad funcional que tiene nuestro paciente y no centrarnos netamente a nivel respiratorio, sino también en cuanto a la función del paciente. ¿Ver? Tenemos el test de sedestación, el de parado y sentado, que nos va a determinar la fuerza muscular que pueda tener nuestro paciente, el valorar la bipedestación, si el paciente lo logra, si hay equilibrio. ¿Sí? Valorar la marcha si es que el paciente lo logra, ¿sí? Y también las pruebas de resistencia al esfuerzo, ¿sí? ¿Cuándo yo voy a pasar eso? Obviamente cuando logre lo previo, ¿sí? Y a nivel respiratorio tenemos que hacer las pruebas de valoración de volúmenes y capacidades que lo hacemos a través del PIMAX, el PEMAX, el pico flujo tosido, ¿sí? Eh, y también hacemos mucho previo vamos a decir, a un estadio más de cuando el paciente sigue vinculado, valorar el esfuerzo durante el destete, porque generalmente ese suele ser un gran desafío en la UCI, que generalmente los intensivistas buscan desvincular lo más antes posible al paciente para poder ya, vamos a decir, liberarse del paciente y hay veces que vemos que está totalmente fatigado haciendo su prueba TUONT o su prueba de ventilación espontánea y eh, hay que valorar ese esfuerzo del paciente y hacer un buen programa eh, para que el paciente logre eh, una buena desvinculación de la ventilación mecánica. ¿Sí? Siguiente. Bueno, y como kinesiólogos siempre tenemos que pautarnos ciertos objetivos, ¿verdad? ¿Cuáles serían nuestros objetivos? Obviamente tenemos que trabajar desde el vamos, desde la UCI, tenemos que trabajar que sepamos prevenir la atrofia y la pérdida de la fuerza muscular, mejorar esa capacidad funcional del paciente, favorecer la desconexión de la ventilación mecánica, facilitar la decanulación de la traqueostomía, promover la reinserción en las actividades de la vida diaria del paciente, ¿verdad?
Todos estos objetivos obviamente tienen que ir progresando de acuerdo a cómo el paciente va asimilando también la terapia y, vamos a decir, la patología que lo lleva a requerir obviamente de nuestra intervención, ¿verdad? Siguiente. Entonces, dentro de nuestras estrategias, dentro de lo que tenemos en nuestro arsenal, tenemos, ¿verdad?, lo que vendría a ser y netamente lo esencial que como kinesiólogos, vamos a decir, que me dedico más al área respiratoria, que no solamente es pulmón, sino el paciente es un todo. Entonces, el paciente lo primero que tengo que tratar de identificar es la movilidad precoz, la movilidad temprana en la UCI, desde el vamos, no porque el paciente está vinculado a RM, el paciente no puede moverse, todo lo contrario, hay que realizar una movilidad activa asistida o activa, en el caso, vamos a decir, según cómo el paciente esté hemodinámicamente o esté en sí a nivel de conciencia que nos pueda ayudar, ¿sí? Obviamente, sacar de la cama al paciente es lo que, vamos a decir, hace una diferencia dentro de lo que vendría a ser la intervención, porque obviamente tenemos el apoyo de enfermería que también hace lo que es cuidado postural en cuanto a los cambios de decúbito o en cuanto a cuando hacen la higiene, más que nada suelen hacer los cambios de decúbito, eh, pero sacarle el borde de la cama o sacarle fuera de la cama, ya sea con ARM o ya el paciente cuando está haciendo su prueba de ventilación espontánea, retirarlo y hacer que haga fuera de la cama, aporta eh, un mayor, una mayor resistencia al cuadro. Obviamente que siempre tenemos que valorar, es para realizar eso, tenemos que valorar eh, la base, ¿verdad? Sí o sí, cómo está clínicamente el paciente, si va a tolerar eso o si va a implicar que, vamos a decir, nuestra intervención sea generar una mayor fatiga. Entonces, a veces siempre preponderamos otra vez en qué momento sería esencial. A veces, cuando está realizando su prueba de ventilación espontánea, no intervenimos y no intervenimos cuando está con ARM, entonces ahí le damos una mayor asistencia al paciente, o hay veces en donde si el paciente tolera, entonces podemos darle ese plus. Siempre va a depender del paciente, del estado clínico en el que se encuentre y vamos a decir, de muchos factores que están en la UCI que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y el trabajo en conjunto también es muy importante por eso. Entonces, el ejercicio terapéutico, el fortalecimiento progresivo de ciertos músculos, de grupos musculares, que generalmente, principalmente, siempre nos vamos a abarcar más a nivel de tronco, a nivel, vamos a decir, primario. Netamente queremos que el paciente tenga un control de tronco para que tolere una sedestación. Entonces, vamos a ir progresando de acuerdo también a la evolución que va teniendo nuestro paciente. Obviamente, si nuestro paciente no tiene un control de tronco, no le vamos a estar forzando una sedestación, siendo que va a generar mayor esfuerzo respiratorio. Entonces, tenemos que tener en cuenta y tenemos que valorar mucho el estadio clínico de nuestro paciente para poder darle también un ejercicio, ¿sí? Siempre tiene que estar adecuado al cuadro actual que tiene el paciente, ¿sí? Y en cuanto a la rehabilitación respiratoria, pasaron, ¿verdad? Tenemos, vamos a decir, un arsenal de instrumentos o eh, eh, de estrategias que podemos utilizar. Hay mucha bibliografía que hoy en día el entrenamiento de la fuerza muscular es, vamos a decir, es un antes y después en los pacientes, desde ya un entrenamiento con una PEP en la
durante la ventilación, ¿sí? Para poder lograr un aumento en la fuerza diafragmática, entonces también una mayor tolerancia a un destete, pero también esto podemos realizarlo con el paciente traqueostomizado, un IMT o una PEP o un TeraShoul, para poder generar una resistencia a la salida o a la entrada de aire, entonces generar un entrenamiento muscular, siempre de acuerdo con tu Pimax y Pmax, valorar eso y ver si el paciente cuánto requiere y hacer un esquema para ir mejorando esta fuerza. Hay muchos estudios de que hablan de que utilizar los inspirómetros incentivos generan un mayor aumento del volumen, pero más que nada por utilizar el de modo de feedback, ¿sí? Obviamente también hay otros artículos que lo rechazan y que dicen que no sirve, que no es, ¿cómo decir? Beneficioso para el paciente. Nosotros generalmente solemos usar mucho para la parte de feedback, para que el paciente que no te colabora tanto, ese paciente que le cuesta seguir órdenes, o el paciente que tiene mucho dolor, por ejemplo, si es un postquirúrgico, eh, tenga esa respuesta visual que le ayude a comprender qué es lo que yo al fin y al cabo quiero lograr, ¿verdad? Pero también utilizamos para estimular a los músculos deglutorios. Generalmente ahí usamos mucho el TriFlow, lo usamos con un flujo al revés para poder estimular a los músculos de piso de boca. Entonces ayuda muchísimo a nivel deglutorio. Entonces, ir buscando estas herramientas y darle la vuelta para poder encontrar, vamos a decir, su beneficio para el bienestar del paciente, obviamente, ¿verdad? Eh, Utilizar el ambú. Yo amo el ambú. Es una de mis herramientas favoritas, que el paciente logre hacer un aire stacking, que logre hacer un apilamiento y con ello en sí mejore la respuesta tusígena y el paciente pueda movilizar sus secreciones y pueda en sí, con esta técnica, mejorar su higiene bronquial. Es lo ideal. Generalmente con estos tipos de pacientes lo que más nos concentramos y más buscamos es que justamente logren una tos eficaz para que podamos iniciar un proceso de decanulación, porque sabemos que para iniciar la decanulación tenemos que tener una tos, vamos a decir, mínimamente idónea, que generalmente la mayoría de los artículos hablan de que tiene que ser mayor a 160. Hay artículos que nosotros, hay algunos artículos y son los que nosotros nos guiamos dentro de nuestro servicio, que hablan de que un pico flujo realizado desde la traqueostomía de 100 litros por minuto es lo más idóneo y te da una fuerza ya para que el paciente tolere la utilización de una válvula fonatoria. Entonces, nosotros nos marcamos desde ese parámetro. Entonces, iniciamos de esa forma el proceso para decanulación. Vamos desde una válvula fonatoria, posteriormente hacer las oclusiones, y posteriormente pasar ya a una decanulación, ¿verdad? Eh, y en cuanto eh, al, ¿cómo se dice? Ah, ah, lo siento, me colgué. En cuanto a lo que tenemos que sí o sí tener en cuenta es que durante todo este procedimiento tenemos que monitorizar los signos vitales y la fatiga del paciente. Nunca tenemos que llevar a este paciente a la fatiga. Entonces, siempre, vamos a decir, al realizar nuestro tratamiento, tenemos que realizar en cuanto al esfuerzo máximo, buscar esa resistencia máxima al ejercicio y
dosificar de forma adecuada al paciente, ¿sí? De acuerdo a lo que el paciente pueda lograrlo y obviamente que le favorezca en sí en su día. Si yo le canso en mi terapia de 1 hora, le canso y en todo el día el paciente no me hace nada, no me sirve de nada. Prefiero hacer una terapia mucho más corta, mucho más eficiente, que le permita al paciente en el día tener mucha más energía, ser mucho más eficiente, ser más independiente. Esa es una terapia adecuada al esfuerzo del paciente. ¿Sí? Siguiente. Entonces, para poder lograr esto, como vieron en sí, yo tengo que ver un todo. Dije que tengo que hablar la parte motora, la parte física del paciente, tengo que ver la parte glutoria, tengo que ver la parte respiratoria. Por eso es muy importante el trabajo interdisciplinario en este tipo de pacientes, porque yo le voy a exigir al paciente que haga un esfuerzo, le voy a exigir al paciente vamos a decir, que realice ciertas actividades que capaz vamos a decir, por otros factores puedan estar limitadas. Y uno de los que más nos suele limitar es el factor nutricional. Generalmente el paciente no se alimenta en forma adecuada, ¿sí? Se quedó con los requerimientos vamos a decir, de su salida de la terapia o ya de lo que vendría a ser la sala para la casa, nunca se modificó y la actividad del paciente se modificó. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la sala, el paciente no se movilizaba, casi era muy poca la movilidad que tenía, pero una vez en casa se intensificaron las terapias y el paciente adquiere mayor movilidad, adquiere una mayor independencia, pero el paciente no tiene el combustible para poder sostener esa actividad. Entonces, a nivel nutricional es muy, pero muy importante que tengamos ese apoyo de las nutricionistas para poder tener ese aporte del, vamos a decir, de nutricional, acorde a lo que el paciente está ahora mismo gastando durante la terapia, ¿sí? Entonces, de acuerdo a qué, vamos a decir, está logrando el paciente o qué vamos a querer que siga logrando, va a cambiar o va a modificar el requerimiento. Hay veces que tenemos pacientes traqueostomizados que están con sonda nasogástrica y que logramos ir mejorando a nivel de glutorio, pasamos de una alimentación netamente por vía alternativa a una alimentación mixta. En este caso ya requerimos que haya una alimentación, vamos a decir, dividida entre lo que vendría a ser vía oral y lo que vendría a ser por la sonda nasogástrica. Por ende, en sí, necesitamos que la nutricionista le haga, vamos a decir, un plan acorde al requerimiento. Entonces el paciente va a poder seguir logrando esto, pero va a cumplir el requerimiento. Entonces, para cuando logremos pasar a una vía oral entera, también hacer esa transición y hacer un correcto aporte, ¿sí? En cuanto a fonoaudiología, o sea que nosotros como kinesiólogos estamos y trabajamos a nivel de glutorio, pero también trabajamos en forma conjunta con los fonoaudiólogos que hacen deglución o que trabajan con la parte del lenguaje, que nos va a ayudar muchísimo a potenciar la rehabilitación de nuestros pacientes. Obviamente con el médico tratante, ya sea el médico intensivista, el médico en sala, el clínico en la sala, o el neumólogo, o dependiendo del cuadro del paciente, si es neurólogo, el neurocirujano, ¿sí? Para que cuando nosotros veamos que el paciente requiera, vamos a decir, una asistencia medicamentosa, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, pacientes neurológicos que tienen aumento del tono y ese aumento del tono le impide movilizarse, entonces derivar al neurólogo para que le dé la medicación acorde para poder inhibir un poco más el tono. Entonces, esa comunicación directa con el médico hace una diferencia a la hora de trabajar, ¿sí? Con el otorrino,
que es sumamente importante por el tema de los cambios de la cánula, cuando nosotros necesitamos eh, cambiar el tipo de cánula en la que estamos trabajando. Hay veces que el paciente está con una endocánula, pero nosotros queremos progresar, ya está con una válvula fonatoria, pero queremos progresar más en la intervención, entonces necesitamos, por ejemplo, una cánula que sea fenestrada. Entonces, que el otorrino también dé el ok y esté vamos a decir, en comunicación con nosotros para poder avanzar hacia el cambio de una cánula o cuando queremos hacer, cuando tenemos una decanulación ya compleja, por ejemplo, y en donde el paciente no está tolerando una decanulación directa, entonces tenemos que pasar a una indirecta, entonces vamos a empezar a disminuir el calibre de la cánula, entonces también al solicitar, ir disminuyendo el calibre, también que estemos trabajando en conjunto con el otorrino es esencial, ¿sí? Eh, en cuanto a los terapistas ocupacionales, lastimosamente nuestra realidad es que en nuestro país tenemos muy pocos terapistas ocupacionales, entonces generalmente no todos los pacientes pueden llegar a tener la posibilidad eh, de consultar o tener una interconsulta con un terapista ocupacional, entonces el kinesiólogo es el que suple esa función, por ende en sí tratar de siempre buscar que el paciente en cuanto a la actividad que nosotros le vamos a estar rehabilitando sea lo más cercano a su funcionalidad, sería lo ideal siempre, buscar que el paciente de acuerdo a su actividad laboral previa a la internación sea lo que estemos fomentando, ¿sí? Entonces, ir trabajando puntual, ¿sí? Si hay que hacer las adaptaciones en cuanto para la ingesta, o para una actividad de higiene, enseñarle al paciente, potenciar eso, hace una diferencia justamente en el reacondicionamiento del paciente. A veces no lo vamos a llevar a que el paciente vaya a una funcionalidad completa, total, pero lo que vamos a buscar es que sea dentro de su cuadro lo más funcionante. ¿Sí? Siguiente. Y en cuanto a lo que estamos hablando de las evidencias científicas, hay muchos artículos que hablan sobre la importancia o el efecto que tiene el entrenamiento en los pacientes traqueostomizados. Este es un estudio chino que se hizo en el 2024, en donde habla de que hay una disminución en la estadía del paciente a nivel hospitalario, cuando el paciente es, vamos a decir, intervenido eh, o adquiere una rehabilitación en sí en la UCI, ¿sí? En donde recibe una movilidad precoz, una fisioterapia respiratoria, en donde le ayuda a generar una mayor capacidad al paciente de movilizar secreciones por sí solo y ser, vamos a decir, más funcionante, ¿sí? Entonces hay una mayor aceleración en la recuperación, extubación o decanulación del paciente también, ¿sí? Siguiente. Este es otro en donde en realidad este no habla sobre pacientes traqueostomizados, pero me gustó mucho este artículo porque sí habla sobre justamente que, que se hizo un ensayo controlado aleatorio de 96 pacientes trasplantados de pulmón, este era específico trasplantado de pulmón, pero en donde se vio que el grupo que recibió la intervención en cuanto a el entrenamiento físico hizo una gran, vamos a decir, mejoría al
grupo en comparación que no realizó, ¿sí? Ya sea en los tiempos, vamos a decir, de estadía en la instancia, en la UCI, la capacidad funcional del paciente en general, ya sea a nivel respiratorio, porque se le realizó incluso el test de 6 minutos y el test de 6 minutos había vamos a decir, una mejoría notable en comparación a los pacientes que no recibieron. Entonces, por eso también quise mencionar este artículo. El siguiente es otro artículo, pero en estos artículos, en ambos, lo que hace la diferenciación es a nivel de la terapia respiratoria, en cuanto al, por ejemplo, al uso del entrenamiento con IMT, con PowerWith, que en sí hace una mejora en la fuerza inspiratoria en los pacientes traqueostomizados, mejora la posibilidad de decanulación. En este artículo, dentro de los 25 pacientes que fueron traqueostomizados, 23 de ellos fueron decanulados exitosamente, ¿sí? Entonces, que fueron entrenados con IMT, ¿sí? Eh, y entonces hay una evidencia clara que el entrenamiento respiratorio utilizando estas válvulas generan un beneficio, vamos a decir, clínicamente evidente, ¿sí? Entonces, siguiente, en las guías en sí, de recomendaciones clínicas nos dicen que el entrenamiento respiratorio con IMT, con MT, mejora la fuerza inspiratoria, que se observa en sí que hay un aumento significativo de canulaciones exitosas y reducción de infecciones pulmonares cuando realizamos un entrenamiento muscular. Que obviamente, como ya mencioné, que el Power Breath, que es el IMT, son muy efectivos para pacientes traqueostomizados, que se pueden utilizar, se pueden hacer la adaptación, porque generalmente vienen en boquilla, pero se pueden hacer la adaptación y utilizar con los pacientes traqueostomizados. Pero obviamente siempre el problema a nivel respiratorio, que justamente hoy a la mañana estoy mencionando eso, que siempre que seguimos con un nivel de evidencia muy bajo por la falta de estudios, ¿sí? Todavía nos faltan estudios randomizados más amplios en donde se puedan determinar que la fisioterapia respiratoria, la fisioterapia de movilidad precoz en el paciente con UCI es muy eficaz y hace una gran diferencia en nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, insto a que, como dicen las guías, de incorporar el entrenamiento respiratorio en lo más pronto posible para nuestros pacientes, siempre obviamente teniendo en cuenta el estadio clínico de nuestros pacientes, pero realizar un entrenamiento respiratorio en nuestros pacientes y obviamente a nivel funcional. Hace la gran diferencia. Reacondiciona a nuestros pacientes, le dan una mejor calidad de vida. Siguiente. Y como para ir concluyendo, la rehabilitación respiratoria, obviamente, tiene que estar mayormente centrada, y yo siempre digo, un paciente no le voy a poder decanular, no voy a poder retirar la traqueostomía si primeramente no maneja sus secreciones. Entonces, ir progresando con estos pacientes, ir obteniendo con ellos una mejoría en su capacidad tusígena, le hace una diferencia para que posteriormente el paciente pueda tolerar una obstrucción, una oclusión en la cánula y posteriormente poder retirar esta cánula, porque el paciente va a poder manejar sus secreciones, va a poder respirar por sí solo. Entonces, realizar una fisioterapia lo más activo posible hace una gran diferencia en la rehabilitación del paciente. Obviamente, vuelvo a mencionar y vuelvo a insistir,
el trabajar no solo a nivel respiratorio hace la diferencia. Al paciente se tiene que mover, el paciente tiene que sentarse fuera de la cama, tiene que moverse, tiene que salir de la pieza, ¿sí? A veces nosotros, más con Roberto, le solemos insistir a nuestros pacientes, te vas a ir y vas a sentarte en la sala y vas a estar ahí por más que estés sentado. Te dicen los pacientes, no, pero yo no quiero estar sentado ahí sin hacer nada. No, el sentarse y estar fuera del, vamos a decir, de ese entorno cerrado, hace que cambie la perspectiva del paciente y hace que mejore también su realidad en cuanto a la rehabilitación. Entonces, aporta mucho que el paciente, eh, por más que no coma, por ejemplo, vía oral, esté con sonda nasogástrica o incluso esté con una gastrotomía, se siente y haga ese compartir en la mesa, ¿sí? Entonces, invitar a que el paciente realice actividades como, eh, eh, ¿cómo decir?, rutinarias, como por ejemplo a las señoras les solemos decir que ayuden y se sienten y ayuden a cortar las verduras para cocinar, o que vayan a la huerta, si tienen huerta cuando son muy de la campaña, tienen huerta, entonces bueno, que vayan otra vez a la huerta, que vayan a su gallinero, que haga actividades que son relacionadas a lo que antes hacía, que nos va a ayudar a que el paciente tenga una mayor, vamos a decir, adherencia a la terapia, porque cada vez el paciente va a querer ir realizando eh, mayor las actividades que tenía previo al cuadro que le llevó a la traqueostomía. Entonces ayuda muchísimo a optimizar esa recuperación cuando trabajamos en forma más integral al paciente, ¿sí? No le vemos tanto, el pulmón está afectado, sus piernas está afectado, sino le vemos más como un todo. Y obviamente trabajar en forma interdisciplinaria si necesitamos derivar con los demás especialistas, porque nosotros solamente podemos hacer solo respiratorio, entonces derivar al que haga deglución, derivar al que haga la parte motora, entonces que el paciente pueda tener eh, una intervención más global, más general, hace la gran diferencia. ¿Sí? Siguiente. Y obviamente, eh, para, para ya finiquitar, es simplemente decir que nuestro rol es sumamente importante, porque en sí nosotros buscamos que el paciente pueda lograr evolucionar en su estadio, tener una mejor, o vamos a decir, eh, una una recuperación integral dentro de la funcionalidad que el paciente puede llegar a recuperar dependiendo de su patología, o lograr una independencia total de la función. Entonces, el kinesiólogo es fundamental para eso, pero para ello tenemos que conocer y entender bien qué es lo que tenemos que reacondicionar y establecer bien las pautas para poder lograr ese reacondicionamiento. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy, y por eso me encantó esta frase que encontré, que solos podemos hacer muy poco, pero juntos es donde podemos hacer muchísimo. Entonces, trabajar en conjunto, trabajar, eh, vamos a decir, forma integral hace la diferencia. Entonces, si tienen alguna consulta, o Roberto, si querés acotar algo más. No, y más que nada como para dar ese énfasis de darle como una mirada global a este tipo de pacientes. A veces es como que nos centramos nada más en lo que es la actividad física o el proceso de rehabilitación, a lo que nosotros estamos, eh, no sería diseñado la palabra, pero no se me ocurre ahora otro sinónimo, entrenados, ¿verdad? Pero que tengamos también esa costumbre de aprender a trabajar en equipo, de aprender a mirar otros aspectos, sobre todo si es que estamos viendo a estos pacientes de forma domiciliaria, en el que veamos cómo es su entorno, cuál es la rutina que tiene el paciente en el día a día, como estuvo mencionando Nilsa, cómo se está alimentando, ¿verdad? Porque a veces no solamente es que se quedan con la dieta que salieron del hospital, sino que es como que
la alimentación no es suficiente y nosotros que le estamos dando, dale ejercicio, a veces nuestro paciente no consume nada de proteína. Entonces es como que estamos ahí trabajando de manera negativa en ese caso. Entonces es súper importante que aprendamos a trabajar de esa manera integral. Y de cierta manera tenemos formación en esto, no vamos a sentarnos a hacer una dieta, pero tenemos los conocimientos necesarios como para poder darnos cuenta cuando una alimentación no es completa, ¿verdad? Y sobre todo, tratar de mirar de esa manera global a este tipo de pacientes, ¿verdad? Por eso que nos costó un poquitito definir el tema para hoy con Nilsa, ¿verdad? Pero eh, realmente esperamos que les haya gustado. Tenemos una pregunta, o sea, un comentario de Evelyn. Para los Sí, pacientes con lesionado medular, cuanto más rápido se les mueva, podría mejorar los niveles de la lesión. sí, totalmente. Sí, totalmente, porque en sí tenemos el tiempo de shock medular que puede totalmente mejorar el nivel de lesión. Entonces, sí, cuanto más antes movamos al paciente, mejor. Siempre la movilidad precoz, en serio, es lo mejor que podemos hacer. Totalmente de acuerdo contigo, Evelyn. No sé si tienen alguna otra pregunta. Uy, hay mucha. O sea, tengo la bibliografía de estos artículos que mencioné acá y tengo otras más. Puedo compartir con la ASO y que la ASO les proporcione sin problema. No hay Y problema. bueno, muchísimas gracias a todos por unirse. Esperamos que haya sido un viernes productivo, porque viernes de noche, entonces realmente apreciamos que se haya tomado el tiempo de conectarse y de compartir, ¿verdad? Y que sea la primera de varias charlas abordando este tipo de temas, porque es un grupo que no se le suele atender mucho porque realmente es como que hay un miedo, pero tenemos las herramientas necesarias para poder trabajar bien con ellos. Así mismo. Muchas Y gracias, bueno, en serio. muchísimas gracias, chicos. Nos vemos. Chao, chao.